Hola, mi nombre es Fabricio Mejía y esta es mi colaboración para Sin embargo, que se llama Militarización de paja. Hay un truco en el arte de la retórica al que se llama construir un hombre de paja. Consiste en reducir los argumentos del contrincante a una mera caricatura y pasar luego a desnudarla para mostrar que como un espantapájaros está hecho de una escoba y un sombrero viejo. Cuando se recurre al hombre de paja, se refuta algo que en realidad no se dijo. Se malinterpretan los argumentos del contrario para hacerlos más fáciles de criticar y se construye una falacia que es un argumento que, aunque parece válido, no lo es porque no es contra el razonamiento, sino contra otro creado expresamente para destruir, el hombre de paja. En el tema de la seguridad y la pacificación del país, la oposición ha usado dos hombres de paja contradictorios. Decir que la estrategia de seguridad es darle abrazos y no balazos a los criminales y por otro lado, insistir en que se está militarizando el país. Una apela a la derecha que cree que una parte de los mexicanos debería morir ejecutada. La otra invoca a cierto buenondismo de la izquierda que no quiere ver militares en las calles porque desaparecen personas y hacen masacres que luego encubren, como si la sola presencia de soldados violara los derechos humanos y no las órdenes civiles de quienes los gobiernan. El ejército no actuó por sí mismo en las represiones y masacres del pasado, fueron ordenadas por gente como Díaz Ordaz o Felipe Calderón, autoridades civiles. Lo civil jamás ha garantizado el respeto a los derechos humanos en México. Si quisiéramos juntar las dos falacias, la de los abrazos y la militarización, se podría argumentar que se está militarizando el país para irle a dar abrazos a los criminales. Por supuesto que es un hombre de paja que me acabo de inventar. Esta columna sigue varios de los argumentos esbozados por el maxiabogado Federico Anaya. El principal es, lo que está sucediendo en este momento no es la militarización del país, sino la discusión de un marco jurídico para usar militares en labores de seguridad pública. Algo que no se debatió cuando Felipe Calderón ilegalmente sacó al ejército y a la marina a ejecutar gente. Algo que se ocultó durante décadas cuando los presidentes Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo formaron brigadas de militares para detener, desaparecer o asesinar estudiantes, grupos guerrilleros, maestros, médicos o ferrocarrileros, petroleros, electricistas. Andrés Manuel López Obrador desactivó esa oscura y jamás transparentada actividad de los militares al desaparecer en 2019 al Estado Mayor Presidencial, compuesto por más de 8,000 soldados. De ese Estado Mayor Presidencial habían salido las brigadas que masacraron a los estudiantes en 1968, los grupos de choque paramilitares que surgieron en 1971 y la Brigada Blanca, que había arrasado las tierras de los campesinos que apoyaban a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos y en las ciudades a la Liga 23 de septiembre. Es un ejército por encima del ejército, como lo definió el abogado Ignacio Carrillo Prieto cuando estuvo al frente de la fallida Comisión de la Verdad de Vicente Fox. López Obrador no solo desapareció a ese engendro de la élite militar, sino que abrió los archivos y el campo militar número 1 para que se ventilaran las desapariciones, torturas y asesinatos de 2 décadas contra los militantes de la izquierda. Eran compromisos contraídos por el actual presidente desde 2016 y que figuran en el lugar 62 de su plan de 100. Me parece que no se le ha dado la magnitud y repercusión de haber decidido desaparecer a este que era el grupo de más poder dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando la oposición critica al hombre de paja de los abrazos no balazos, se refiere a que dentro de los miles que el presidente López Obrador saluda en sus giras por la República, saludó también a la mamá del Chapo Guzmán. Pero sobre todo la oposición se remite a la fallida detención de su nieto, Ovidio, al que, según esta paja, se dejó ir. Lo que realmente sucedió el 17 de octubre de 2019 en Culiacán
fue que el ejército no logró llegar a 2 posiciones para llevar al detenido hasta una pista aérea. Quien escuchara al general Luis Crescencio Sandoval en la conferencia mañanera respectiva sabrá que los delincuentes habían rodeado la unidad habitacional de los militares, que tenían un cañón de 50 milímetros en el puente hacia la pista y que se habían mezclado en las calles para imposibilitar que les dispararan desde los helicópteros. Habría sido una masacre igual a las de Felipe Calderón. De ahí, la oposición creó otro hombre de paja, un acuerdo supuesto tipo García Luna con el cártel de Sinaloa. Lo llenaron con paja, heno y hojarasca, le pusieron un saquito, un sombrero de palma, pantalones y hasta zapatos. Pero cuando los narcotraficantes se pusieron a incendiar coches y tienditas entre el 9 y el 12 de agosto de este año por los decomisos de miles de millones de dólares y las capturas en una reunión en Guadalajara, entonces la oposición no tuvo sino torturar su propio argumento, que se dividió en dos. O el presidente había perdido el control de la seguridad interior, o tenía tanto control que él mismo había ordenado los incendios para validar a una Guardia Nacional. La Guardia Nacional no se necesita validar porque tiene 70% de aprobación ciudadana. Se les terminó ese hombre de paja, pero hicieron otro, la militarización. La Guardia Nacional fue aprobada por unanimidad de todos los diputados y senadores de todos los partidos en 2019. No es un órgano civil. El 65% de sus integrantes provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y el 15% de la Marina. Solo 20% viene de lo que fue la corrupta y prepotente Policía Federal Preventiva de los sexenios del viejo régimen. Los policías no quisieron pertenecer a la nueva Guardia Nacional porque no pasaron los exámenes toxicológicos, de confianza y hasta de sobrepeso. Las policías cerraron el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México en septiembre de 2019 porque les pedían ser sobrios, honrados y disciplinados. Eran lo contrario. En cambio, los miembros de la Guardia Nacional tienen una disciplina militar y una jerarquía de mandos igualmente castrense. Su estrategia depende, sí, de un mando civil, tanto del presidente López Obrador como de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Eso no cambia con las nuevas leyes ya aprobadas por la mayoría de la Cámara de Diputados. La estrategia se discute todos los días en 266 mesas regionales donde intervienen los gobernadores, los fiscales de cada estado, los directores de seguridad pública en el estado y los municipios, la FGR, la Fiscalía, y los militares de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, y un representante de Inteligencia Nacional. Es decir, todos los días se da una conducción civil y militar al tema de la paz. La idea es tener control sobre el territorio con los cuarteles de la Guardia y contar con las leyes que lo permitan. La estrategia no es, como en tiempos de Calderón y García Luna, desplazar tropas para ir a disparar. Es tener una presencia que disuada y que acompañe los programas, por ejemplo, de los jóvenes, pero también los decomisos, los congelamientos de cuentas y las detenciones que terminen en una sentencia de un juez federal. Se sabe poco, pero de los detenidos en el sexenio de Calderón, esos que aparecían en la tele y en las primeras planas esposados con sus playeras polo junto a los temibles encapuchados de la autoridad, casi el 90% fueron liberados por los jueces. Llegamos así al momento actual en el que una fantasmal organización sin directorio visible llamada Seguridad sin Guerra clama contra la militarización del país. No se sabe a qué se refiere porque su hombre de paja es tan solo unas cuantas briznas que apelan al pánico. Si sabemos que la Guardia Nacional está compuesta por militares y que su estrategia se decide en 266 regiones del país con las autoridades civiles, poco más se puede decir de esta falacia. Convocaron en días pasados a una marcha de la Columna de la Independencia al Senado en la Ciudad de México y no llegó más que un puñado. Protagonizaron la entrega de una demanda a la senadora Citlali Hernández que no llegó ni siquiera a hacer un anuncio de TikTok. Su coyuntura es la formalización de lo que desde el inicio, allá cuando se creó por unanimidad, es la Guardia Nacional. Es militar, por disciplina,
con una estrategia diseñada en cada región por 10 integrantes civiles y 3 militares. Los que gritan contra la militarización carecen también de una propuesta para pacificar a la nación, porque siguen insistiendo en algo que es más simulación que el mismísimo TikTok: la capacitación de los policías estatales y municipales, es decir, de las mismas que en Ayotzinapa fueron el brazo armado de los delincuentes. No sé de qué experiencia concreta y no de una fantasía sacaron estos académicos, periodistas, activistas, como dice su página oficial, que lo policíaco es garantía de derechos humanos o eficacia en la pacificación. ¿En qué policía estatal estarán pensando para dejarle el mando de la Guardia Nacional? ¿En la de Guanajuato, primer lugar de homicidios en el país? ¿O la de Jalisco, primero en desapariciones? ¿O la de Nuevo León, que no ha podido resolver el feminicidio de Devani? ¿O estarán pensando que las policías se crean de la nada, con un palo de escoba, un saco, un sombrerito y harta paja? El uso más reciente de la militarización es rumbo a la elección de los gobernadores en el Estado de México y Coahuila. El PRI de Alito Moreno y Rubén Moreira apelan a un supuesto compromiso con el país para apoyar el marco jurídico que permita las labores de los militares en seguridad pública hasta 2028. Lo hacen a sabiendas de que si no se diferencian de alguna forma de Acción Nacional, una de cuyas senadoras, Lili Telles, llamó a la Guardia Nacional el grupo de edecanes más caras del país, perderán la posibilidad de nombrar candidatos en esos dos estados que ahora gobiernan. Esta endeble y gelatinosa alianza del MACPRIAN así lo permite porque carece de sustancia ideológica, es solo un conjunto de intereses. Lo vimos cuando se aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto en el Pacto por México. El PRD votó la modificación a la energética y en contra de la educativa, pero se enganchó irremisiblemente al destino de los partidos más grandes. Hoy el PRI hace lo mismo que el PRD y su alianza electoral se deslinda del no automático de la perniciosa moratoria legislativa, esa a la que el que Jorge Castañeda llamó interlocutor de Alito, Héctor Aguilar Camín, describió como matar dos pájaros de un tiro porque actúa eficazmente como oposición y sirve a la ciudadanía. Es curioso que la debilidad de la alianza opositora le sirva al PRI para ese deslinde simulado que suspende temporalmente toda la relación mientras se definen los candidatos en el Estado de México y Coahuila. Es un nuevo hombre de paja que sirve para disfrazar de responsabilidad a una dirigencia del PRI porril, corrupta y ventajera. A diferencia del espantapájaros del Mago de Oz, este no encuentra su cerebro, sino solamente una audacia prefabricada a la que se le ven de lejos las costuras. Muchas gracias por escuchar, nos vemos y escuchamos la siguiente semana.